1 pasa a -6 y de -6 pasa a +5. Entonces el sistema es inestable en este caso. Bueno, entonces ahí ya tengo, con eso veo que el sistema es inestable porque tengo dos cambios de signo. Ahora, ¿cuándo se usa generalmente, o sea, cuándo generalmente se usa este, o sea, cuándo se analiza este criterio? Se usa cuando nosotros habíamos visto en el diagrama de bloques, donde al simplificar todo, al final yo tengo que llegar en esto, o sea, llegar en una ecuación en donde represente todo, o sea, represente la función de transferencia de todo. Por ejemplo, llego en la ecuación k dividido s por s cuadrado más s más 1 por s más 2 más k, ¿verdad? O sea, en este caso yo voy a tener, sería un sistema, el denominador sería un sistema de cuarto orden. Lo que yo analizo en este caso es el denominador de mi función de transferencia. O sea, porque el denominador es el que va a determinar las raíces de mi función de transferencia o la estabilidad o no de mi función de transferencia. Entonces, si yo hago, o sea, si tengo un sistema, llego al simplificar todo el diagrama de bloques, llego en esto y esto resolviendo esto, tengo esta función de transferencia, lo que analizo es la ecuación que queda aquí en el denominador igualando a cero. En este caso, si yo multiplico s por este s cuadrado más s más 1 y luego por s más 2 y luego le sumo k, voy a tener esta ecuación igual a cero, voy a tener esta ecuación. Y esta ecuación es lo que empiezo a analizar, ¿verdad? Y ahí entonces coloco, bueno, el coeficiente de S4 es 1, el coeficiente de S3 es 3, coloco ahí en la segunda fila, primera columna. Coeficiente de S2, coloco en la primera fila, segunda columna. Coeficiente de S, coloco en la segunda fila, segunda columna. La K, que es una constante, coloco en la primera fila, tercera columna. Y luego completo con 0. Entonces, para S2, para la tabla de ROT, voy a tener, para hallar la primera fila, tercera fila, primera columna, va a ser 3 por 3 9 menos 1 por 2. O sea que 9 menos 2 7 dividido 3. Me da 7 tercios. Luego el siguiente hace 3 por K menos 1 por 0. Dividido 3 va a quedar K. Para la primera fila, el correspondiente a ese 1 va a ser 7 tercios por 2. ¿Verdad? Voy a tener 7 tercios por 2 menos 3 por K dividido 7 tercios. Resolviendo eso me da 2 menos 9 sobre 7K. ¿Verdad? Y luego para la última fila de la primera columna va a ser 2 menos 9 7K por K menos 7 tercios por 0 dividido 2 menos 9 sobre 7K. O sea, va a quedar K. ¿Verdad? En este caso, por ejemplo, muchas veces es importante saber, eh, esta acá es el que me va a determinar básicamente mi estabilidad. O sea que en esta función de transferencia, esta acá es el que determina la estabilidad de mi sistema. ¿Por qué? Para que mi sistema sea estable, ¿sí?
va a depender mucho del valor de la K. Si 2 menos 9 sobre 7K es mayor que 0, entonces voy a tener que el sistema es estable, desde que K sea mayor también que 0. Ahora, si 2 menos 9, 7 por K es menor que 0, el sistema va a ser inestable porque ahí va a salir un signo negativo, entonces voy a tener un cambio de signo en la primera columna. Entonces ahí sí o sí, o sea, el sistema ya pasa a ser inestable. Entonces, en muchos sistemas lo que se hace es, siempre se trata de calcular cuál es el valor que tiene que tener una variable, ¿verdad? Una variable física del sistema para que el sistema permanezca estable. O sea, en este caso, matemáticamente yo puedo sacar, por ejemplo, cuál es la velocidad que tiene que tener un automóvil para que el sistema sea totalmente estable, siempre estable. Entonces ahí de esta forma yo puedo sacar el valor de esa variable física. Bueno, después ya es nada más empezar a los otros ejemplos que ya habíamos visto también. Es, por ejemplo, el siguiente ejemplo es, es un caso también particular, pero no de análisis de estabilidad o no, sino que una forma de llegar a la tabla de Rho, ¿verdad? En este caso tengo, por ejemplo, tengo un sistema de quinto orden donde ubico los coeficientes 1, 2, 24, 48, 25, 50. Si yo calculo el primer valor de ese 3, voy a tener, va a ser 2 por 24, que va a ser 48, menos 1 por 48, va a ser 48 menos 48, 0, dividido 2, 0. Después, 2 por 25 me da 50, menos 1 por 50 me va a dar 50 menos 50, 0. Dividido 2, 0. Si todo el reglón me da 0, yo tengo que tratar, o sea, yo puedo tener en la primera columna un 0, pero no todo el reglón en la tabla de root. Entonces lo que se hace es se halla un polinomio auxiliar. Y ese polinomio auxiliar se saca de la fila anterior donde me dio todo 0. En este caso de 2, 48 y 50. Este 2 corresponde a ese cuarto, o sea, 2 por ese cuarto. Este 48 corresponde a ese cuadrado, entonces va a ser 2 ese cuarto más 48 ese cuadrado, el 50 la parte constante, más 50. Entonces este es mi polinomio auxiliar. Hallo la derivada de este polinomio auxiliar, va a ser 4 por 2, 8, 8s al cubo, más 96s. Y esto uso para resolver para poder hallar mi tabla de Roth. O sea, ahí tengo los coeficientes 8 y 96. Y en vez de estos ceros, coloco esos coeficientes 8 y 96. Y luego aquí completo con 0. O sea, va a quedar 8, 96, 0. ¿Verdad? Y ahí continúo a hallar mi tabla. O sea, 8 por 48 menos 2 por 96 y 8 da 24. Luego 24 por 96 menos 8 por 50 me da 230 sobre 3. Después 230 sobre 3 por 50 menos 24 por 0 dividido 230 sobre 3 me va a dar 50. Y ahí ya tengo toda, eh, toda la primera columna, ya tengo completada, ¿verdad? Aquí dice, no existe cambio de signo en la primera columna. No hay raíces con real positiva. O sea, si no existe cambio de signo es porque no hay raíces con parte real positiva. Sin embargo, hay raíces imaginarias porque toda una fila quedó en 0. Si yo quiero despejar esas raíces, puedo hallar esas raíces, ¿verdad? Pero el sistema en sí es estable. O sea, el sistema es estable, pero con raíces imaginarias. Entonces,
prácticamente de esa forma uno va resolviendo el criterio de estabilidad. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda sobre esto? Se entiende, profe, pero yo no entendí, profe, cuando vos tenés dos cambios de signo, tenés dos raíces partes reales. ¿Cómo Positiva. sería el comportamiento? Sí, positiva, exactamente. ¿Mi circuito sería inestable directamente o tendría alguna limitación más? Directamente ya es inestable. Serían tres casos básicamente. Eh, Creo que por aquí había... Bueno, el primer caso es, por ejemplo, así, cuando vos tenés cambio de signo. Con tal que tenga claro que siempre vas a tener por lo menos dos cambios de signo, porque de positivo te va a ir a negativo. Bueno, a no ser que después todo se vuelva negativo, ¿verdad? Ahí va a tener un solo cambio de signo. Pero al tener por lo menos un cambio de signo, tu sistema ya es inestable. Después tenés otro caso que tenés un cero no terminal, o sea, no en la última fila de la primera columna. Tenés antes, en cualquiera de las filas, ¿verdad? Tenés un cero. ¿Verdad? Eso significa que tenés estabilidad limitada o condicionada. Pero eso es, o sea, este cero no tiene que ser que no toda la fila tiene que estar en cero, solamente en esta primera columna tiene que dar el cero. Creo que ahí un ejemplo más, no. Con tal de que mi segunda columna tenga un cero, ya utilizo el polinomio auxiliar, ¿no? Sí, o sea, si toda la fila se te llega así, si toda la fila así al resolver, hacer la tabla se llega a ser cero, ahí ya usa tu polinomio auxiliar. Ahora, si solamente el primer valor de la primera fila, de la primera columna es cero y el resto no, ahí significa que ahí vos continúas normalmente a armar la tabla y significa que tenés una estabilidad condicionada o limitada. Y el otro caso es cuando tenés todo positivo, sin cero terminal, sin cero, ningún cero, y ahí entonces el sistema es estable. Serían prácticamente los casos más comunes que tenés. Bueno, hay también este caso, vamos a ver, por ejemplo, bueno, ¿se entendió eso? Sí, profe. Ah, y si mi cero es último, es estable mi sistema también, ¿verdad? También es estable. Si es cero, si el último es cero, no hay problema. Y si es todo positivo, la parte de arriba es estable. Está bien. Bueno, por ejemplo, este caso, tengo coeficiente 1, luego abajo escribo el 2 de S4, después 2 aquí S3, 4 S2, 11 S y 10, ¿verdad? Aquí tengo 2 por 2, 4, menos 1 por 4, tengo 0, sería 4 menos 4, tengo dividido 2, o sea, tengo 0, ¿verdad? Voy a tener 0. Después voy a tener aquí 2 por 11 menos 1 por 10. Sería 22 menos 10 dividido 2. Sería 12 menos 2. Tengo 6 en este caso. ¿Verdad? Después voy a hallar este valor, el C1. Aquí el problema que voy a tener es que en este caso aquí para S3 me dio 2 por 2, 4, menos 4 dividido 2 me dio 0. Y aquí va a ser 0 por 4 menos 2 por 6 dividido 0. O sea, no voy a poder resolver la siguiente fila. ¿Verdad? Entonces lo que hago es, considero que este 0 es un número, o sea, no es 0, pero es un número muy pequeño, en donde 4 menos 12, eh, 4 menos 12 es como si fuera
un valor muy próximo a cero que me va a dar nuevamente menos 12 sobre, en este caso uso un número epsilon, ¿verdad? ¿Qué le doy? Que continúa aquí, menos 12 sobre epsilon. Después de 1 va a quedar, le llamo a C1 a este valor de S2, va a ser 6 por C1 menos 10 por epsilon dividido C1, ¿verdad? Va a quedar, como este es un valor muy pequeño, va a quedar igual a 6, el valor de D1. Y después aquí ya va a quedar 10, ¿verdad? Para poder, o sea, en el momento de armar esta tabla, voy a tener problema con este valor de C1. ¿Por qué? Porque la epsilon va a llegar a ser 0. Entonces hago, o sea, uso un artificio en que le reemplazo por un número muy próximo a cero, pero no cero. Y uso esos valores para analizar. Si yo reemplazo por C1 el valor aquí, menos 12 sobre epsilon, y aquí me va a salir de 1, sale ya 6. Aquí ya me doy cuenta que hay un cambio de signo, porque es menos 12. O sea que tengo de cero paso a menos 12, de menos 12 paso a un número positivo. Entonces ahí ya hay un cambio. O sea, realmente yo no puedo hallar el valor real de C1. ¿Por qué? Porque este epsilon es cero. Pero lo que a mí me interesa es qué signo tiene, o sea, a qué signo tiende. Entonces, eso puedo hallar reemplazando ese cero por un valor muy pequeño próximo a cero. Y ahí con eso aquí me doy cuenta de que sí o sí va a haber un cambio de signo. Entonces este sistema es inestable. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Verdad? Es nada más un artificio porque en esto, por ejemplo, recién el que analizamos aquí es un sistema que, o sea, aquí, por ejemplo, nosotros no calculamos la tabla. Este cero ya apareció aquí. Pero este 2 va a ser imposible de hallar fácilmente. ¿Por qué? Porque la ecuación me dice que para hallar este 2 tengo que dividir por la fila anterior. Y aquí es cero y va a quedar dividido cero. Entonces es el momento de aplicando la fórmula para hallar la tabla de Roth, no me va a salir ese valor ahí. Y la única forma es usar un artificio en donde ese cero reemplazo por un valor muy pequeño, próximo de cero, solamente para saber cómo se comporta el signo. No, a mí no me importa mucho el valor, lo que me importa es el signo. Bueno, entonces esto es lo que tenía, o sea, esto es más o menos lo que es estabilidad. No sé si hay alguna duda sobre esto, Por mi parte, no, profe. ¿no? Bueno, y si no hay más duda también sobre el trabajo práctico, sobre lo otro, no sé, vamos a quedarnos por aquí. Cualquier cosa, ustedes me escriben. El trabajo práctico, dijimos, ustedes me van a entregar el jueves también, ¿verdad? Puede entregar solamente un trabajo práctico por grupo, no hay necesidad que todos alcen su trabajo práctico ahí. Ok, profe. ¿Ya? Bueno, no se olviden voy a publicarle por el mismo link para la asistencia. Les voy a publicar ahora en el Classroom y por favor si pueden registrar su asistencia de hoy. El examen básicamente va a estar compuesto yo creo que mínimo va a ser 2 ejercicios de diagrama de bloques, un ejercicio de estabilidad y un ejercicio de, de espacio de estado. El diagrama de bloques puede ser 2, máximo 3 ejercicios. Más de eso no va a ser. Máximo serían 5 ejercicios. ¿El ejercicio de ecuaciones de estado sería netamente en base a circuitos? Sí, netamente en base a circuitos, sí. Buena pregunta. Sí, netamente en base a circuitos.
Y bueno, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos por aquí. Cualquier cosa me escriben y me avisan si van a rendir a las 7 o no, o qué hora, el horario. Yo no hay problema, ustedes deciden el horario. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, hasta luego. Dale, profe. Listo. Chao, chao.